Una mujer casada, una relación aparentemente perfecta y un vínculo inesperado que lo revoluciona todo. Asta siempre había sido la esposa ideal, madre entregada, profesora dedicada, pieza clave en una familia tradicional. Su vida transcurría entre el abandono emocional de su marido y las exigencias silenciosas de su entorno. Entonces apareció Piplica, y en ese encuentro surgió algo que Asta no pudo ignorar. Esta historia revela cómo un vínculo prohibido la confrontó con lo que nunca se atrevió a hacer, y cómo lo que parecía una distracción se convirtió en una revolución interior. Antes de continuar, suscríbete y quédate hasta el final. Esta historia habla de libertad, de miradas que transforman y de decisiones que cambian vidas. Dale like si te atraen estas historias que desafían lo establecido y deja un comentario contándonos qué hubieras hecho tú en el lugar de Asta. Asta llevaba 11 años casada con Hemant y cada día su relación se sentía más predecible, más distante. El vínculo que los unía había quedado reducido a una rutina meticulosa, casi automatizada. Entonces surgió Ayaz, un joven director de teatro que la sacó de su zona de confort con su aire urbano y sus ideas liberales. Asta sintió una chispa, un atisbo de liberación, pero lo que parecía un despertar inesperado no tardó en transformarse en una conexión aún más profunda y compleja con Piplica, la viuda de Ayaz. Piplica irrumpió en su mundo como un espejo, una mujer expresiva, independiente, ajena a los roles que Asta había aceptado sin cuestionar. Cada conversación entre ellas llevaba a Asta un paso más cerca de entender que su vida podría ser otra, que sus emociones podían ser válidas más allá del matrimonio, del deber, de la conformidad. Esta historia no trata solo de amor entre dos mujeres. Habla de una mujer que descubre en sí misma un anhelo de autenticidad y decide explorarlo, aunque eso signifique romper con todo lo que conoce. Porque a veces, para encontrarse, hay que perderse primero. Y esta noche entre Asta y Piplica promete ser el viaje más profundo que ambas han vivido. Asta no solía mirar hacia adentro. Había aprendido a cumplir con lo que se esperaba de ella: cuidar a sus hijos, asistir a eventos familiares, sostener las apariencias. Su esposo, Hemant, la trataba con corrección, pero con una frialdad que había dejado de doler solo porque se volvió habitual. Ella no se lo cuestionaba. Había asumido que así era la vida: cómoda, segura, pero vacía. Todo cambió cuando conoció a Ayaz en el instituto donde ambos colaboraban en una producción teatral. Él tenía una energía distinta. Hablaba de libertad, de poesía, de la importancia de sentir. Por primera vez en años, Asta escuchaba palabras que la sacaban de su letargo. No porque quisiera huir, sino porque sentía que alguien la veía más allá del rol que interpretaba todos los días. Pero el giro real no llegó con Ayaz, sino después de su trágica muerte, cuando Asta conoció a Piplica. Piplica era fuego donde todo era orden. No pedía permiso para existir. Su manera de hablar, de moverse, de mirar, tenía algo que descolocaba a Asta. Y en medio del luto por alguien que ambas habían conocido de formas distintas, surgió una conexión inesperada. Al principio, fue solo conversación, intercambios largos, intensos, pero poco a poco, algo más empezó a tomar forma. Asta no sabía cómo nombrarlo, solo sabía que con Piplica se sentía viva. Había un tipo de comprensión que no encontraba en su casa, una libertad que no tenía ni con su esposo, ni con su entorno. Y aunque al principio lo negó, pronto empezó a buscar esas conversaciones, a prolongarlas, a necesitarlas. Una noche, Asta y Piplica se quedaron solas tras una exposición de arte. La conversación se volvió más personal. Hablaron de miedos, de decisiones que no se atrevieron a tomar, de vidas prestadas que ambas habían aceptado durante años. En esa charla, Asta se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo siendo alguien que no era. Pero lo que ocurrió después de esa noche fue lo que terminó marcando un antes y un después.
Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que Asta hizo a continuación desafió todo lo que creía que era capaz de hacer. Esa noche, al regresar a casa, Asta sintió el peso de todo lo que había callado durante años. Su marido dormía, sus hijos también. El silencio del hogar contrastaba con el torbellino que llevaba por dentro. No había ocurrido nada que pudiera explicarse con palabras concretas, pero algo en su interior ya había cambiado. Y no había marcha atrás. Los días siguientes transcurrieron como siempre, pero Asta ya no era la misma. Seguía cumpliendo sus responsabilidades, sonriendo en público, sirviendo el té como se esperaba. Sin embargo, en cada momento libre, su mente viajaba hacia Píplica. No era una obsesión repentina, ni un impulso descontrolado. Era una especie de atracción tranquila pero firme, como si la presencia de Píplica representara todo lo que ella misma había reprimido durante años. Píplica también lo sentía. En cada encuentro, la tensión se volvía más evidente. Había una complicidad silenciosa, una forma de escucharse sin juzgar, de reconocerse en las grietas. No hablaban de lo que estaba creciendo entre ellas, pero no hacía falta. Lo que compartían no dependía de palabras. Una tarde, mientras caminaban por el campus de la universidad donde ambas colaboraban en una actividad cultural, Asta se detuvo. Miró a Píplica con una mezcla de miedo y valentía, como quien sabe que va a decir algo que cambiará el rumbo de su vida. No sé qué significa esto, pero contigo me siento libre. Fue la primera vez que verbalizó algo de lo que llevaba sintiendo desde hacía semanas. Píplica no respondió de inmediato. Solo la miró con ternura, como si supiera que no había prisa. En ese momento, Asta entendió que no se trataba solo de una relación. Se trataba de una transformación interna, de una puerta que había decidido abrir, aunque no supiera a dónde la llevaría. Pero justo cuando comenzaba a atreverse a vivir su verdad, algo inesperado ocurrió. Una conversación, un descubrimiento, un conflicto que pondría a prueba todo lo que había empezado a construir. ¿Qué fue lo que pasó en ese giro final? Es algo que todavía hoy muchas personas siguen discutiendo. Suscríbete y quédate hasta el cierre, porque el final de esta historia no es como imaginas. Asta creyó que al tomar una decisión, todo se aclararía. Pero fue justo al dar el primer paso que comenzaron las verdaderas dificultades. Su esposo descubrió sus salidas frecuentes y comenzó a sospechar. La familia, al notar su distancia emocional, empezó a hacer preguntas. Lo que había sido un viaje personal hacia la libertad, de pronto se convirtió en una amenaza para el equilibrio que los demás necesitaban mantener. Las cosas escalaron rápido. Hemant la confrontó una noche, acusándola de estar traicionando su rol, su deber, su familia. Asta no respondió con ira, solo con una calma dolorosa. Ya no podía mentirse a sí misma. Lo que había vivido con Píplica no era un capricho, ni una fase. Era una parte de ella que siempre había estado dormida y que al fin había despertado. Píplica, consciente de todo, no le pidió que eligiera. Sabía que nadie puede forzar la libertad. Le ofreció su compañía, pero también le dejó espacio, porque entendía que para Asta, amar también significaba romper estructuras que llevaba toda la vida sosteniendo. Finalmente, Asta tomó una decisión. No eligió quedarse con nadie. Eligió quedarse con ella misma. Por primera vez, dejó la casa sin mirar atrás. No huyó por alguien más. Huyó de una vida en la que no se reconocía. Lo que ocurrió después no fue un final feliz de película. Fue un comienzo incierto, pero auténtico. Porque a veces, lo más valiente no es amar a otra persona, es atreverse a amarse a una misma. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo para no perderte las siguientes. Dale like si te atrapó hasta el final y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué hubieras hecho tú si estuvieras en el lugar de Asta?